Guerra de Sucesión Española, 1700 a 1714. Causa: muerte de Carlos II sin herederos. Rechazo de su testamento que daba la tutela al rey de Francia. El reino sería para Felipe de Anjou. Se opuso el archiduque Carlos de Austria. Guerra internacional cuyos objetivos iban mucho más allá de la península. Al emperador de Austria le interesaban primordialmente las posesiones italianas como extensión de la herencia austríaca. Inglaterra y Francia tratan de ampliar su influencia comercial en el Mediterráneo y hacerse con una parte de la riqueza y el territorio de América. A los franceses también les interesaba reforzar su papel comercial en la península. La guerra se declaró mientras Felipe se hallaba visitando sus territorios italianos, abril-diciembre de 1702. Inglaterra, Holanda y Austria luchaban unidas y defendían como rival de Felipe V al archiduque Carlos, con el nombre de Carlos VI, hijo de emperador Leopoldo. Francia estaba al lado de Felipe. La guerra tuvo dos escenarios, España y Europa. En el período español de la guerra, que comenzó en 1705. Toma de Gibraltar por el bando austríaco. Apoyo de Cataluña y Valencia a las fuerzas del archiduque. Derrota del archiduque en Almansa en abril de 1707, y sus posteriores consecuencias con los decretos de nueva planta. En la península salió victorioso el bando borbónico, pero no así en Europa. En Europa, la guerra se había iniciado en 1702 y Holanda, Inglaterra, el Imperio y Portugal obtuvieron la victoria. En los Países Bajos, las victorias del general británico John Churchill, duque de Marlborough, debilitaron la presencia de Francia en la región. En 1711 muere José I, hermano mayor de Carlos y heredero del trono imperial, con lo que el candidato austriaco hereda el título imperial, lo que hace que Gran Bretaña cambie de bando y decida la guerra. Veamos los principales acontecimientos a lo largo del conflicto. 1702. Los austracistas quieren conquistar Cádiz, pero fracasan por la resistencia popular y militar del segundo marqués de Villadarias, capitán general de Andalucía entre 1702 y 1710. Rota y el puerto son saqueados en la retirada de las tropas del archiduque. Un objetivo de los seguidores de Carlos era cortar la principal vía de financiación del ejército borbónico, la flota de Indias. Para ello una flota anglo-holandesa ataca a la flota frente a las costas gallegas, lo que hace que ésta se refugie en la ría de Vigo, dando tiempo a descargar toda la plata, aunque la pérdida de barcos es considerable. 1704. Tras la entrada de Portugal y Saboya en la guerra, el archiduque marcha a Lisboa, desde donde intenta invadir España por el Tajo, pero es frenado por el general borbónico Beric. Los ingleses ocupan Gibraltar, defendido por apenas 500 soldados. En Europa se produce la aplastante victoria austracista de Blenheim, cuyo ejército es dirigido por el duque de Marlborough, John Churchill. 1705. Rebelión catalana para apoyar a Carlos. El archiduque entra en Barcelona. 1706. Felipe marcha sobre Barcelona para recuperarla, con lo que deja desguarnecida la frontera portuguesa, por donde penetra un ejército austracista, dirigido por Gouloay, que conquista Ciudad Rodrigo y Salamanca, marchando sobre Madrid. Desde Cataluña, Carlos conquista Zaragoza y entra triunfante en Madrid, donde se proclama Carlos III. En octubre Felipe logra recuperar la capital, contando con todo el apoyo popular, pues desde comienzos de la guerra toda Castilla está a favor del francés. En Europa continúan las victorias del duque de Marlborough, ahora es en Ramillies, lo que le permite la total ocupación de los Países Bajos españoles. 1707. Los ejércitos de ambos candidatos se encuentran en Almansa, donde Gouloay, desinformado de los refuerzos recibidos por los Borbones, plantea una batalla que termina en un desastre para los partidarios de Carlos, abriendo las puertas de Valencia y Aragón al bando contrario. Játiva es saqueada e incendiada, Felipe boca abajo. Con el decreto de nueva planta se produce la derogación de los fueros valencianos y aragoneses. En Europa, Luis XIV está a la defensiva y busca a toda costa la negociación, renunciando incluso a que su nieto sea rey, pero Felipe se niega y continúa la lucha. 1710. Carlos lanza una ofensiva para ocupar definitivamente Madrid, dirigida por los generales Staremberg y Stanhope, que vencen al ejército borbónico en Almenar y Zaragoza. Se produce la segunda entrada de Carlos en Madrid, pero la ciudad está desierta, por lo que el candidato acampa a las afueras. Fracasa una expedición austracista desde Barcelona para conquistar Valencia, pues no cuenta con el apoyo interior. Luis XIV, convencido de que cualquier paz le perjudica, vuelve a la ofensiva y manda un ejército dirigido por el duque de Vendôme que apoya a su nieto, lo que le permite entrar en Madrid, apoyado por el pueblo. En la retirada por la Alcarria, el ejército del archiduque se divide y es aniquilado, en Brihuega es aplastado el dirigido por Stanhope y en Villaviciosa de Tajuña capitula Staremberg. Guerra de Sucesión y Paz de Utrecht. La guerra en España terminó cuando las tropas de Felipe V entraron en Barcelona el 11 de septiembre de 1713. Paz de Utrecht de 1713. Felipe V rey de España e Indias. Gibraltar y Menorca a Inglaterra. Países Bajos al Imperio. Posesiones italianas de España, Nápoles, Cerdeña y Milán, al Imperio. Paz de Rastatt, marzo de 1714. España no fue parte. Francia aceptó entregar al Imperio todas las posesiones italianas de España, incluido Nápoles, Cerdeña y Milán. Inglaterra obtiene permiso para comerciar con el Imperio español. El Tratado de Baden representó la aceptación de las provisiones del Tratado de Utrecht por parte del emperador Carlos VI. Utrecht significó el inicio de un nuevo equilibrio, un reordenamiento de Europa que durará hasta 1756.
Guerra del Norte, 1714 a 1720. Paz de Estocolmo de 1720. La Gran Confederación Lituano-Polaca, que controlaba un vasto territorio que se extendía del Mar Báltico al Mar Negro. La gran potencia estaba en crisis y no podía reclutar grandes ejércitos. Esta vulnerabilidad era vigilada por sus vecinos, deseosos de ocupar sus territorios, Prusia, Austria y Rusia. Desarrollo del conflicto. Suecia y Rusia prepararon una alianza para ocupar Noruega la primera y consolidar una posesión en el Báltico la segunda. Francia, invitada a la anterior alianza, prefirió seguir del lado inglés. Carlos XII, rey de Suecia, se lanzó sobre Noruega y murió en la campaña en 1718. Gran Bretaña aprovechó el momento y preparó una alianza de Suecia, Dinamarca, Hannover y Alemania contra Rusia. El conflicto terminó con la Paz de Estocolmo de 1720, por el que Suecia cedía territorios a Dinamarca, Hannover y Prusia, quedando Rusia aislada en el norte. El mapa de Europa a mediados del siglo XVIII. A tener en cuenta dos guerras de sucesión, la polaca y la austríaca. Guerra de sucesión polaca, 1733 a 38. Causa: muerte en 1733 del rey Augusto II de Polonia. Las potencias apoyaron a diferentes candidatos y el conflicto se internacionalizó. Era una buena oportunidad de los Borbones para socavar el poder de los Habsburgo en Europa. Contendientes: Federico Augusto II de Sajonia, Augusto III, apoyado por Rusia, Austria y parte del Imperio. Estanislao Leszczynski, Stanislao I, apoyado por Francia, Baviera, Cerdeña, Saboya y España. Francia se opuso a las aspiraciones austríacas aliándose con Saboya, la cual aspiraba a arrebatar el ducado de Milán a Viena. Rusia, por su parte, apoyó al candidato austríaco e invadió Polonia. Francia y España firmaron el Tratado de El Escorial, habitualmente conocido como el primer pacto de familia, debido al cercano parentesco entre Felipe V y Luis XV. Ducados de Parma y Toscana para Carlos, el primogénito del monarca español. Francia, además, se comprometía a asistir a Felipe, hermano menor de Carlos, en la conquista de Nápoles y Sicilia. Adicionalmente, en el tratado ambos países reconocieron mutuamente sus posesiones territoriales, tanto en Europa como en América. Desarrollo. La guerra fue favorable a Augusto III, que se proclamó rey de Polonia. Triunfó, pero quedó en manos de sus poderosos enemigos que acabarían repartiéndose el país. Pero más importante que los acontecimientos bélicos fueron los tratados de paz. Paz de Viena de 1738. Augusto III, rey de Polonia. Estanislao I obtenía el ducado de Lorena, con lo que Francia conseguía desvincularlo de los Habsburgo, pues la hija del polaco estaba casada con Luis XV. Guerra de sucesión austríaca, 1740 a 1748. Causa: muerte de Carlos VI, que deja el imperio a su heredera María Teresa. Francia y Prusia arguyen la ley sálica para imponer otro candidato y declaran la guerra a Austria. Desarrollo. Dos bandos. El liderado por Austria, que recibió el apoyo de Gran Bretaña y las Provincias Unidas. El liderado por Prusia, que fue respaldada por Baviera, Francia y España, Tratado de Fontainebleau, segundo pacto de familia, que daba al cuarto hijo de Felipe V el ducado de Parma, lo que sumado al reino de Nápoles y Sicilia devolvió a España su poder en Italia. El recientemente coronado Federico II de Prusia invadió la rica y poblada provincia austriaca de Silesia, primacía de la Realpolitik por encima de los principios dinásticos. Silesia a cambio del reconocimiento. El elector de Baviera Carlos Alberto, el otro candidato al imperio, se hace fuerte en Praga proclamándose emperador. María Teresa proclama en 1745 emperador a su marido Francisco I. Paz de Aquisgrán 1748. Restitución mutua de los territorios conquistados desde el inicio de la guerra. Se reconoce la sucesión femenina en el imperio austriaco. María Teresa renuncia a Silesia. Garantía de la sucesión de la Casa de Hannover en Gran Bretaña. Francisco I elegido emperador de Alemania. Francia devuelve los Países Bajos austriacos. Felipe de Farnesio recibe los ducados de Parma y Piacenza. El rey de Cerdeña aumenta sus territorios con el Ticino y la Voghera. Consecuencias. Prusia se consolida como gran potencia germánica. Ya debemos hablar de dualismo alemán. La iniciativa de Prusia llegará hasta el comienzo del proceso de unificación en el 19. Guerra de los 7 años, 1756 a 1763. Escenario europeo. Se denomina Guerra de los 7 años o Guerra Carlina a la serie de conflictos internacionales desarrollados entre 1756 y 1763, para establecer el control sobre Silesia y por la supremacía colonial en América del Norte e India. Bandos. Prusia, Hannover y Gran Bretaña junto a sus colonias americanas y su aliado Portugal tiempo más tarde. Sajonia, Austria, Francia, Rusia, Suecia y España, esta última a partir de 1761. Se produjo un cambio de coaliciones con respecto a la guerra de sucesión austriaca, si bien el conflicto de Silesia y la pugna franco-británica siguen siendo las claves. El frente europeo tiene dos escenarios, Silesia y Sajonia. Ante el inminente ataque austriaco, Federico II invade Sajonia, que es ocupada. Intenta hacer lo mismo en Bohemia, pero es derrotado por Austria en Coulin. Alentados por la anterior victoria, los austriacos se lanzan contra Prusia, pero se hila el genio militar del prusiano con 3 victorias clamorosas. Rasbach en 1757. Leuthen a finales de 1757. Zorndorf en 1758.
Con Prusia a la defensiva, rusos y austríacos vencen en Kunersdorf aunque no saben aprovechar su aplastante victoria, 1759. Federico II se rehace y en 1760 vence a los austríacos en Liegnitz, Silesia, y Torgau, Sajonia. Por el frente occidental, Francia es derrotada por Hannover y Gran Bretaña. Rusia en 1762 se retira de la guerra, pues Pedro III es admirador del rey prusiano. El frente americano en la Guerra de los 7 años. El conflicto colonial surge por las disputas entre británicos y franceses por los derechos de pesca en Terranova y el control de las zonas peleteras. A ello hay que añadir el control de los territorios situados al oeste de los Apalaches. Los franceses, para intentar frenar el avance británico hacia el oeste, iniciaron la construcción de una línea de fuertes desde Quebec hasta Nueva Orleans. Ello va a explicar que las principales batallas se produzcan en esa línea. El desarrollo comienza con el control de los fuertes. En 1754 Montcalm tomó fuerte a Oswego, causando gran número de bajas y prisioneros británicos. Ello le supuso el control de los fuertes Ontario y George. En 1758 los franceses, con ayuda de las tribus indias, volvieron a derrotar a los británicos en Fuerte Duquesne, que fue totalmente destruido. Los éxitos franceses obligaron a W. Pitt a cambiar la dirección de la guerra, por lo que nombró al general británico Wolfe que, en una rápida ofensiva, conquistó Quebec en 1759 y al año siguiente capituló Montreal. Francia necesitaba aliados y comenzaron las negociaciones de un tratado con España en 1758, que finalizó con la firma en 1761 del Tercer Pacto de Familia. Francia desea la ayuda de la poderosa Armada Española, además de sus fuerzas en el imperio. España quiere acabar con la piratería inglesa y sus continuos hostigamientos a los puertos de las colonias. Pero España no estaba preparada para la guerra y además se unía al bando que iba perdiendo. William Pitt, el Viejo, exigió conocer las cláusulas de pacto franco-español y ante la negativa le declaró la guerra a España, por lo que el conflicto se extendió a todo el continente americano, con repercusiones en la misma Europa. En 1762 el Marqués de Soria invadió Portugal, aliado de Inglaterra, al frente de un ejército español de 45.000 hombres, reforzado por 12.000 soldados franceses. El almirante inglés Packard tomó La Habana y una flota inglesa ocupó Filipinas. El gobernador de Buenos Aires Pedro de Ceballos lanzó un ataque contra las posesiones portuguesas y ocupó Sacramento y Maldonado. En 1763 una flota anglo-portuguesa fracasa en la conquista del estuario del Río de la Plata. Ceballos continuó la ofensiva contra los intereses portugueses, pero hubo de frenarse ante las noticias de la firma de la paz. El frente asiático en la Guerra de los 7 años. Los británicos querían frenar la constante penetración de franceses en la Gran Colonia. François Dupleix se lanzó contra los intereses británicos y ocupó Calcuta. Pero Luis XV deseaba la paz y abandonó sus tropas que fueron derrotadas por Robert Clive. De esta manera, los británicos se hicieron con todo el control de la India. Guerra de los 7 años, 1756 a 1763. Europa tras la paz de París de 1763. Los tratados de paz que pusieron fin a la Guerra de los 7 años representan una victoria para Gran Bretaña y Prusia, y para Francia la pérdida de la mayor parte de sus posesiones en América y Asia. Los cambios territoriales acordados fueron los siguientes. Inglaterra obtiene de Francia el Senegal y las posesiones en la India a excepción de Mahé, Yanaon, Pondicherry, Carical y Chandernagor, que conservaría hasta bien entrado el siglo XX. En América recibe todos los territorios franceses en el Canadá, los territorios al este del Mississippi y al oeste de los Montes Apalaches, excepto Nueva Orleans, Dominica, Granada, San Vicente y Tobago. Los franceses también son obligados a evacuar la isla de Menorca, ocupada durante la contienda a los ingleses, que la dominaban desde la Guerra de la Sucesión Española. De España recibe la Florida a cambio de que retire las tropas estacionadas en la ciudad de Manila, Filipinas, y en el puerto de La Habana, Cuba, y consigue el derecho de libre navegación por el río Mississippi. España, por el Tratado de Fontainebleau de 1762, Francia le entrega la Luisiana al oeste del Mississippi, incluida su capital, Nueva Orleans. Portugal, España evacúa el norte del país y la controvertida colonia del Sacramento, ocupados durante la guerra. Francia, además de las 5 plazas indias mencionadas, se le permite conservar la isla de Gorée y San Pedro y Miquelón. Gran Bretaña le devuelve Guadalupe y Martinica y reconoce sus derechos sobre la pesca en Terranova. El 15 de febrero se firmó el Tratado de Hubertusburg, que confirmó a Silesia como posesión prusiana y convirtió a Prusia en potencia europea. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Estamos ante un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas de Norteamérica con su metrópolis entre 1775 a 83. Causas. El desarrollo de las ideas ilustradas de libertad, igualdad y tolerancia. La presión del monopolio comercial de la metrópolis y la ausencia de representatividad de las colonias en el Parlamento británico. La coyuntura internacional surgida tras la Guerra de los 7 años, 1756 a 63, pues el Tratado de París ponía fin al imperio colonial francés en América del Norte y consolidaba a Inglaterra como la potencia hegemónica. El desarrollo. Las presiones fiscales británicas para recuperar su hacienda tras la Guerra de los 7 años provocan el motín del Té y la respuesta británica de las actas intolerables. En 1774 se reúne un congreso de colonos que habla de la independencia y de acciones legislativas.
En abril de 1775 soldados ingleses tomaron Concord y Lexington para proteger los intereses británicos, lo que provoca la respuesta de las colonias que en junio del mismo año sitian Boston. En mayo se reúne en Filadelfia un congreso de representantes de las colonias. George Washington es elegido comandante del ejército independentista. Los británicos vencen en Bunker Hill, pero es una victoria pírrica que aprovechada por la propaganda enemiga. El 4 de julio de 1776 se reúnen 56 congresistas en Virginia que proclaman la Declaración de Independencia. Redactada por Jefferson. Se imprime papel moneda. Se establecen relaciones diplomáticas con Francia y otras potencias extranjeras. En 1777 se produce la victoria de Saratoga. Los británicos reciben ayuda de los indios, echados de sus tierras por los colonos blancos, pero son derrotados en la batalla de Freeman, al lado del río Hudson. Al año siguiente Francia firma un tratado con los colonos y entra en la guerra. En 1779 España entra en la guerra ayudando a Francia mediante el Tratado de Aranjuez. Holanda de unirá poco más tarde. En 1781 unos 8.000 británicos capitularon en Yorktown, ante 16.000 de Washington. La paz de Versalles de 1783. Se reconoce la independencia, se le otorga a Estados Unidos el territorio al norte de Florida, este de Mississippi y sur de Canadá. Se da a Estados Unidos plenos poderes para la explotación de Terranova. España recuperaba Menorca, Florida, costa hondureña de los Mosquitos y Campeche. Gran Bretaña conservaba Gibraltar y Canadá. Francia recuperaba las Antillas y plazas en el río Senegal. Holanda recibía Sumatra, pero entregaba a los británicos Negapatam en la India. Origen y expansión de Prusia. Federico II de Brandenburgo fue coronado rey de Prusia como Federico I, 1701 a 1713. Perteneciente a la Casa Hohenzollern. Reformas para aumentar su poder. Federico Guillermo I, 1713 a 1740. Consolida el carácter absolutista del nuevo Estado. Desarrolla el ejército prusiano como instrumento eficaz de integración nacional. Federico II, 1740 a 1786. Consolida el Estado prusiano. Ocupa Silesia tras la Guerra de Sucesión Austriaca. Incorpora territorios en los tres repartos de Polonia.